Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones eléctricas de interiores para segundo año de bachillerato. Esta es la clase número 3. En esta clase se van a ver los siguientes temas: montaje de elementos de una instalación eléctrica en edificaciones. Objetivos: identificar los elementos que configuran las instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación y describiendo sus características. Montar canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión en un edificio, bajo normas de seguridad personales y de los materiales utilizados. Tender el cableado para el montaje de la instalación eléctrica de un edificio, bajo normas de seguridad personales y de los materiales utilizados. Montar los mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas en un edificio bajo normas de seguridad personales y de los materiales utilizados. Sustituir elementos averiados en instalaciones eléctricas de edificios. Tubos y canales. Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensión se agrupan en tubos y canales. Los tubos constituyen el tipo de canalización más utilizada en las instalaciones eléctricas de interior. Son dispositivos cilíndricos que protegen y llevan los conductores desde su punto de inicio hacia el dispositivo de consumo final. Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes. Las normas UNE en 50.086.2-1, sistemas de tubos rígidos. La siguiente norma los clasifica como sistemas de tubos curvables, la siguiente como sistemas de tubos flexibles y la siguiente como sistemas de tubos enterrados. Para cada tipo de instalación deben utilizarse determinados tipos de tubos. En cualquier caso, deberán tener un diámetro que permita el alojamiento y extracción de los cables con facilidad. Instalación de la tubería. Para una instalación eléctrica de una casa, luego de construido un muro sin problemas, debes estar seguro de que no haya otra tubería por donde realizarás el pase del conducto. Para esto puedes revisar su plano de estructuras o consultar con un especialista. También puedes usar un detector de materiales. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer la instalación de la tubería? Son los siguientes. Paso 1. Marca con tiza blanca el trayecto del pase de las tuberías y cajas de pase. Luego realiza el hueco con una amoladora. Dale precisión a la canaleta con comba y cincel, o sea, con un combo, que es este martillo. Siguiente paso. Paso 2. Inserta las tuberías y manténlas en su posición con tarugos de madera firmes, junto con las cajas de pase rectangulares PVC. Rellena el espacio con mortero o cemento y tarrajea la pared con una llana, o sea, le damos el acabado. El siguiente paso. Esperamos 24 horas y usa la cinta pasacables para pasar los conductores por las tuberías. Ahora, deja las puntas de los cables a la vista para la instalación de los terminales de los aparatos eléctricos. La cinta pasacable es una cinta especial que nos permite poder pasar un cable con facilidad a través de la tubería. Empalme de cables. Otro conocimiento que es importante tener en consideración es cómo empalmar un cable, cómo hacer las uniones de la forma correcta y en qué caso usar qué tipo de unión. Los empalmes eléctricos son uno de los factores que más influyen para el correcto funcionamiento de una instalación eléctrica. Y como se
y como se vayan a instalar los cables eléctricos, se debe de llevar a cabo el empalme más ideal. A continuación, te presentamos cómo realizar los empalmes cola de rata en derivación y prolongación. Primero, empalme cola de rata. Este tipo de empalme se emplea cuando los cables no van a estar sujetos a esfuerzos de tensión elevados, es decir, no van a estar sometidos a fuerzas que los estén tirando, no van a estar tensos. Se utiliza para hacer las conexiones de los cables en las cajas de conexión o salidas, ya sea de tomacorrientes o interruptores. En este tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por un conector de capuchón. Un conector de capuchón es un pequeño conector enroscable que se coloca en la parte de aquí, en la parte descubierta. Puede ser una opción a tener que usar la cinta aislante. Y el procedimiento para poder hacer este empalme es el siguiente. Se retira aproximadamente 1 pulgada de aislamiento de cada una de las puntas de los conductores a unir. Luego se colocan las puntas formando una X, se los cruza, un poco antes de donde esté el aislante, y con la ayuda de una pinza se comienza a torcer las puntas que no tienen aislamiento como si fuera una cuerda. Apretamos correctamente la unión, pero de forma firme, sin estropear los cables. Si deseas sustituir el encintado, se puede colocar un capuchón. Y así es como debería quedar la forma del empalme cola de rata. Recordar, puntualizar que este tipo de empalme se utiliza cuando los cables no van a estar sometidos a esfuerzos, no van a estar templados o sometidos a algún tipo de esfuerzo físico, sino que van a estar holgados y relajados, ¿no? Empalme Western Union. Este empalme nos sirve para unir dos alambres, soporta mayores esfuerzos. Ya este aquí va a soportar más esfuerzos, más tensión, esfuerzos de tensión, y se utiliza principalmente para tendidos. Para poder efectuar este empalme se hace lo siguiente: se retira el aislamiento aproximadamente 8 centímetros de la punta de los conductores a unir. Se realiza a cada alambre un doblez en forma de L, a 2.5 centímetros aproximadamente del aislamiento. Ya vamos a ver eso con una gráfica. Se cruzan los cables y con la ayuda de las pinzas se comienza a doblar una de las puntas arrollando alrededor del otro conductor, apretando las espiras o vueltas con las pinzas. Una vez que hayas terminado de enrollar una de las puntas, repite el proceso con la otra punta trabajando en dirección contraria. Corta los sobrantes de alambre y listo. Aquí tenemos el procedimiento explicado gráficamente. Aquí tenemos un conductor, acá tenemos el otro, y cada conductor se le ha retirado unos 8 centímetros aproximadamente de aislante. Luego se los cruza teniendo cada uno un doblez en forma de L. Se sujeta una parte con una pinza y con la otra pinza se procede a enroscar este pequeño terminal con respecto al otro, y una vez enroscado se sostiene ahora este acá con la pinza, y con otra pinza se procede a enroscar el del otro lado. Así es como debería quedar en físico. Aquí tenemos una gráfica del empalme Western Union con dos conductores. Se puede observar o se puede inferir que sí puede estar sometido a esfuerzos, porque si llegase a estar templado el cable, este no se podrá zafar. En cambio el cola de rata es probable que se zafe si estuviese sometido a esfuerzos o alguien estuviese tirando de los cables. El siguiente, empalme dúplex. En la siguiente imagen se ilustra este empalme, el cual es utilizado para unir alambre dúplex. Este empalme está compuesto por dos uniones Western Union, realizados escalonadamente, con el propósito de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar posible cortocircuito.
Ya. También es importante considerar lo siguiente. Como es de conocimiento, cuando el conductor esté trabajando va a circular por una corriente. Esta corriente puede llegar a calentar un poco el conductor con el paso del tiempo. Por eso cuando se coloca cinta aislante, a veces esta cinta aislante se llega como que a tostar. Se llega a tostar. Eso se debe a esta temperatura, que realmente es casi imperceptible, pero con el paso del tiempo ya puede afectar el aislante, especialmente el de la cinta aislante, ¿no? Entonces por eso se hace este escalamiento, porque si estos dos puntos estuvieran uno enfrente del otro y protegidos por cinta aislante, y la cinta aislante se llegase a tostar a tal punto de que se llegase a deteriorar y romper, estos dos puntos, si estuviera uno enfrente del otro, podrían hacer cortocircuito. Pero al estar escalados, uno más distante del otro, si el aislante de la cinta aislante llegase a fallar, no habría un cortocircuito, porque aquí ya estaría el aislante, pero propio del conductor, que es mucho más resistente. Siguiente. Empalme de cables en T o derivación simple. Para realizar una unión de un alambre a otro que corre sin interrupción, se emplea este tipo de empalme. El procedimiento es el siguiente. Se retira aproximadamente 3 centímetros de aislamiento del alambre de cobre que corre. Utiliza navaja o pinzas. Retira aproximadamente 8 centímetros de aislamiento de la punta del cable que vas a unir. Coloca el alambre a derivar en forma perpendicular, en ángulo recto al alambre corrido principal. Con la mano comienza a enrollar el alambre derivado sobre el alambre principal en forma de espiras. Con la ayuda de las pinzas aprieta las espiras o vueltas. Corta el sobrante y verifica que las espiras no queden encimadas al aislamiento. Bueno, de forma resumida, lo que se hace es lo siguiente. Primero, este tipo de empalme se efectúa cuando aquí yo voy a tener un conductor que, si bien es cierto, le he quitado este aislamiento, pero sigue corrido, es decir, no lo he cortado, sigue siendo un solo conductor sólido. Entonces, aquí yo quiero hacer una derivación, o sea, tomar una parte de la corriente conectando a otro conductor. Entonces el conductor lo atravieso aquí perpendicularmente, lo sujeto con una pinza y con la otra pinza lo empiezo a enrollar. Y en eso consiste el empalme en T. Aquí tenemos una gráfica de cómo quedaría con dos conductores físicos, o sea, reales. Siguiente, instalación del tablero de distribución. El tablero de distribución es el panel de distribución donde se van a encontrar todos los disyuntores, ¿verdad? Aquí van a ir aquí vendrían a terminar todos los tubos, todas las tuberías por los cuales vendrían los cables, y estos cables deberían conectarse a sus respectivos disyuntores, y estos disyuntores deberían estar en el tablero de distribución. Ahorita vamos a analizar ciertas características del tablero de distribución y dónde se conectan los disyuntores y qué conexiones se deben hacer. ¿Sí? La altura recomendable de un tablero de distribución es de 1.50 metros con respecto al piso. Eso es con respecto a la instalación. Además, el tablero debe quedar correctamente en forma horizontal con el piso y vertical con la pared donde está instalado. Caja metálica. Sirve fundamentalmente para el almacenamiento de los elementos eléctricos del tablero. A ellos llegan los conductores de la acometida después de pasar por el contador de energía, o sea, el medidor. Y de ella salen los conductores que alimentan los diferentes circuitos de la residencia. Adicionalmente, cumple una función de blindaje y protección para los elementos ubicados en su interior. Comercialmente se encuentran de diferentes tamaños, según la cantidad de circuitos de la instalación, y en algunos casos llevan tapa metálica con bisagra y cerradura. Para mayor seguridad,
así como la lámina para indicar la identificación de cada uno de los circuitos. Ya, en lo que es instalaciones residenciales, nosotros ya hemos hecho ejercicios en los que hemos tenido que estimar el cable, la corriente, los disyuntores y también el número de polos. El número de polos, que depende de la fase que se estén utilizando, el número de polos está relacionado directamente con el número de disyuntores que yo voy a emplear. Y es este dato, el número de polos, lo que yo utilizo para poder comprar mi panel de distribución o mi caja metálica. Lo que yo hago es comprar un panel de distribución que tenga esa misma cantidad de polos con un extra más, un adicional, que corresponde por lo general a un 10%, 15% más. ¿Por qué? Por si acaso yo necesite hacer un ampliamiento. Por ejemplo, si yo al hacer mi diseño de mi residencia, yo determino que solo voy a utilizar 15 polos para 15 disyuntores. Entonces compro una caja de 20 en la que tenga unas 5 para poner 5 disyuntores más, por si en el futuro tengo que poner más cargas en mi casa y por ende necesitaré usar más disyuntores y más ranuras para los disyuntores. Por eso se compra con un poco más de espacio de lo usual, o sea, de lo que queda dimensionado. Aquí tenemos nosotros lo que vendría a ser la representación de esa caja metálica o caja de disyuntores. En este caso, esta de aquí se encuentra empotrada, es la que se pone empotrada en la pared. Vamos a ver que vamos a tener aquí los interruptores de los disyuntores o los breakers, es lo que nosotros vamos a ver desde fuera, y por general deberían tener una etiqueta en la tapa donde se va a colocar disyuntor 1 tal servicio. Por ejemplo, disyuntor 1 refrigeradora de la sala, disyuntor 2 cocina eléctrica, disyuntor 3 y así sucesivamente. Eso es importante para poder tener una identificación de qué servicio brinda cada disyuntor, para poder hacer algún mantenimiento o algo necesario, apagar el disyuntor correcto y proceder. Ya. La instalación puede ser a la vista, en cuyo caso los tubos y demás componentes están sobrepuestos. Vendría a ser este caso. Todo está sobrepuesto externamente. O empotrado, que sería el caso de acá, es cuando la instalación o la caja se instala dentro del muro. O sea, se tiene que picar con el combo y el cincel para poder instalar en la pared. Ya. Adicional a eso, es importante tener en consideración esta tabla. En los ejercicios que he desarrollado hasta el momento de diseño de instalaciones residenciales, yo les he dado los valores del diámetro del tubo de la tubería que se debe comprar para cada instalación, dependiendo del grosor del cable o del número del cable y el número de cables que van a pasar. Eso se lo estima con esta tabla. Aquí, por ejemplo, podemos ver que lo más usual que nosotros siempre hemos usado, por ejemplo, para un tomacorriente sencillo, nosotros usamos dos cables número 12 y el tierra, que es número 14. Ya, aquí está, para calibre 12, para 3 conductores usamos un tubo de media pulgada. Y por eso yo en los ejercicios colocaba de media pulgada para ese caso. Y así vamos revisando. Por ejemplo, un cable número 8, si voy a usar solo un cable uso uno de media, pero si uso 3 cables uso uno de 3/4. Un cable número 8 estaría como para una cocina de inducción, entonces ya tendría que usar un tubo de 3/4 de pulgada de diámetro. Y así es como se usa esta tabla, para dimensionar el tubo en función del conductor que voy a emplear y el número de conductores que van a pasar por el tubo. Listo. A continuación tenemos una representación esquemática del tablero para sistema trifilar. Se llama trifilar porque tiene 3 hilos. En este caso los 3 hilos vendrían a ser el neutro, una fase y otra fase. Ya tendríamos 2 fases y el neutro. ¿Qué es importante comprender de este esquema? Importante lo siguiente:
El neutro, si se dan cuenta, va a estar conectado a esta barra, que va a ser la barra neutro. Aquí se van a conectar todos los cables neutros de nuestras cargas. Entonces si yo por ejemplo necesito encender, por ejemplo, no sé, un calentador que se encuentra aquí. El calentador solo necesita una fase, entonces aquí vendría a ser su respectivo disyuntor a la fase. Y el neutro del calentador ya lo conectaría a la barra, porque la barra tiene la conexión directa neutro de todo el sistema. Si en cambio necesito una carga que consume dos fases, una carga que llegue a consumir dos fases, por ejemplo una cocina eléctrica, ya tomaría una fase de aquí y la otra fase de la de acá. O sea, aquí está R y S, y ahí tendría los 240 voltios, y el tierra lo mandaría aquí a la barra. Obsérvese lo siguiente: el neutro está aterrizado en este punto del tablero, y el tierra obviamente también se lo une aquí. Esta es una convención que siempre se efectúa en este tipo de instalaciones residenciales. Siempre se hace así. Aunque el neutro y el tierra no tienen las mismas funciones y no son iguales, se unen en este punto, que es la caja principal o panel de distribución de toda la residencia. Aquí dice: el neutro está conectado a tierra y el chasis del tablero de distribución también debe estar a tierra. ¿Ve? Y es así como se hacen las conexiones. Esto lo pueden relacionar muy fácilmente con un tablero real. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo, pero este tablero, si se dan cuenta, es para un sistema trifásico porque tiene tres fases, RST, aparte del neutro y la tierra. Este vendría a ser más como para una fábrica que puede tener motores trifásicos, ¿no? Bueno, entonces aquí el ejemplo es el mismo. Por cada fase yo voy a tener un disyuntor, y si tengo una carga trifásica me conecto a las tres fases, y ya la tierra la mando para acá y la conecto a la barra de tierra, que también está conectada al neutro, y así sucesivamente. Si quiero una sola fase, solo tomo una fase y un disyuntor con esa fase, y el neutro lo mando a la barra neutro o al tierra. Ya, a continuación tenemos esto, que vendría a ser la gráfica real de un tablero. En este caso es un tablero un tanto industrial. Pero bueno, aquí nosotros podemos identificar lo siguiente. Aquí tenemos, aquí incluso hay un disyuntor, un breaker ya conectado. Si se dan cuenta, esta es una fase. El breaker está conectado al sobreponerlo sobre el slot, porque el breaker se embona. Usted lo pone, presiona sobre el slot y el breaker ya está instalado. De ahí, desde esa conexión ya está tomando los 120 voltios de esta fase, y luego al breaker se le conecta el cable que va a la carga, y ya vendría a ser este cable negro que está acá, y ahí ya estaría instalado el breaker tomando una fase. Entonces el neutro de la carga solo viene y se conecta a la barra neutro, que de seguro debe ser esta de aquí, la barra neutro. Ya, acá en cambio tenemos otra fase, y probablemente esta sea una barra para las conexiones a tierra. Y recordar que el neutro y la tierra se unen en la caja de distribución. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.